La bestia encarnada. Hace ya muchos años vivía con mi familia cerca de la frontera con Estados Unidos, vivíamos en un pequeño pueblo rural de no más de 500 habitantes, y a cada año que pasaba la población se reducía más y más debido a la migración, ya fuera hacia Estados Unidos o hacia las grandes ciudades dentro de México, la violencia, el narcotráfico y la pobreza en la que se vivía y muchas veces aún se vive en esas poblaciones hacía que la gente tuviera que abandonar sus lugares de origen muchas veces para nunca regresar dejando tras de sí toda su vida, recuerdos, parientes y amigos que al final terminaban por olvidar. Yo pasé mi infancia en un lugar así. Fue cuando cursaba el último año de la secundaria cuando sucedió el relato que voy a contarles. Todos los días yo y mis amigos caminábamos unos 45 minutos. Para llegar hasta la escuela, compartíamos la escuela con una comunidad vecina por lo que ésta se encontraba a medio camino entre los dos poblados, así que teníamos que caminar entre el desierto para poder llegar. A decir verdad, en esas épocas nos agradaban mucho esas caminatas, ya que éramos apenas unos adolescentes y todo el camino la pasábamos entre bromas, risas y juegos. Todo el camino estaba bastante tranquilo, salvo por una vieja casa que se encontraba sola ahí entre el desierto, ya muy en las afueras del pueblo y por la que teníamos que pasar para llegar a la escuela. Era una vieja casa de adobe y piedra ya muy desgastada por el tiempo y el descuido, era bastante grande y se veía que en otras épocas había sido una casa bastante lujosa y bonita. El desierto era un lugar bastante silencioso por esos lugares, pero cuando pasábamos por esa casa el silencio era absoluto, había una extraña calma y un silencio extremo y perturbador, no se oía por ahí ni siquiera el viento y se sentía como si algo estuviera detrás de ti observándote todo el tiempo. En la casa vivía únicamente una mujer de unos 45 años que a veces se quedaba mirándonos desde la puerta de la casa mientras pasábamos por enfrente. Era una mujer morena y delgada con unos grandes ojos verdes y labios muy gruesos, que se veía había sido muy hermosa en su juventud, y de hecho todavía conservaba algo de esa belleza, solo que parecía estar siempre sucia y vestida con un viejo mandil todo manchado. Nos veía con una mirada vacía y ausente. Todos en el pueblo decían que estaba loca. Un día mientras cenaba con mi familia yo mismo le pregunté a mis padres quién era esa mujer. Mi padre se me quedó viendo como espantado y me dijo que jamás nos acercáramos a esa mujer ni le dirigiéramos la palabra, ya que era una bruja y nos podía lanzar algún maleficio, a lo que mi madre respondió que no me dijera esas cosas, ya que eran solo habladurías y supersticiones de la gente y nosotros no debíamos creer en esas cosas, que eran solo de gente ignorante. Marta era una mujer con problemas mentales y nada más. Mi padre, que sí era bastante supersticioso, le respondió que no eran para nada simples habladurías, que la madre de aquella mujer cuyo nombre era Marta había sido también una bruja muy poderosa y reconocida en toda la frontera, que todo el tiempo venían narcotraficantes y criminales de muy alto rango a que les hiciera todo tipo de trabajos, ya fuera para que sus negocios salieran bien, o para poder cruzar algún cargamento de droga al otro lado, o simplemente para quitarse a algún enemigo de en medio. La madre de Marta cobraba bastante por esos servicios, por lo que se decía que solo capos muy poderosos eran los que podían costearse esos trabajos, y que estos estaban garantizados. Mi padre también dijo que en esa casa se hacían de vez en cuando todo tipo de rituales tan asquerosos que harían vomitar hasta a un animal, y que la propia madre de Marta ofrecía a su hija a los demonios para obtener más poder en sus trabajos. Con el tiempo la fama de la madre de Marta fue creciendo, hasta que un día llegaron varios hombres armados en varios vehículos y la asesinaron frente a su hija, según esto porque le había puesto uno de sus trabajos al hijo de un poderoso narco y el niño había acabado por morir. Fue entonces que Marta se quedó sola en aquella casa, eso sí con bastante dinero heredado de su madre, pero había quedado loca debido a todo lo que vivió. En ese momento mi madre le dijo a mi padre que ya era suficiente, que todas esas eran prácticamente leyendas que la gente había inventado en todos esos años. Mi madre dijo que la madre de Marta era en realidad una simple curandera y que de hecho ayudaba de vez en cuando a la gente muy pobre cuando estos enfermaban y no tenían para ir al médico y no les cobraba ni un peso. Dijo que en su juventud ella y Marta habían sido amigas y mi madre la visitaba de vez en cuando en su casa. Decía que Marta era la muchacha más bonita del pueblo y quizá de todo el estado, pero por alguna razón ningún hombre se le acercaba, quizá porque la verdad era que sí era algo extraña, pero era una muchacha bastante agradable y sencilla y a mi madre le gustaba pasar largas horas con ella platicando. Mi madre dijo que Marta no parecía tener ningún problema en su juventud hasta que un día su madre compró un inmenso toro negro el cual puso en un corral que tenían detrás de la casa. Marta por alguna razón comenzó a pasar todo el tiempo con
ese animal y mi madre comenzó a dejar de frecuentarla ya que, cuando la visitaba Marta estaba siempre abrazada o acariciando a aquel toro y a mi madre esto le pareció algo extraño y perturbador de cierta manera, ya que no parecían una chica y su mascota, sino que más bien era como ver a una pareja de enamorados. La última vez que la visitó, Marta estaba como siempre jugueteando con aquel inmenso toro negro y mi madre se armó de valor para preguntarle por qué pasaba tanto tiempo con ese toro y ya no quería hablar con ella. Marta se quedó mirándola un poco extrañada y le preguntó que de cuál toro estaba hablando, que ella jamás había tenido ningún toro. Mi madre, un poco molesta porque pensaba que Marta estaba jugando, le dijo que del toro que estaba abrazando. Luego Marta dijo algo que en ese momento asustó a mi madre, dijo que él no era un toro, él era Adrián, y había llegado a su casa para ayudarle a su madre, y que después iba a casarse con ella. Mi madre se asustó pero siguió pensando que Marta estaba jugando. Luego el toro se le quedó mirando y comenzó a rascar el suelo con una de sus patas y a bufar sacando aire por la nariz. Marta le dijo entonces a mi madre que Adrián la estaba saludando y que no lo dejara con la mano extendida. Mi madre le dijo que eso era un animal y no una persona, pero Marta se enfadó y le dijo que ya no quería que siguieran siendo amigas y la había echado de la casa. Al poco tiempo la madre de Marta fue asesinada, aunque según mi madre todo se había tratado de un robo, y entre las cosas que se habían llevado estaba aquel toro. Luego de eso Marta acabó por perder totalmente la razón y al no tener parientes en ningún lado se había quedado ahí sola en esa vieja casa. Mi padre acabó diciendo que en efecto ningún hombre quería acercarse a Marta porque estaba totalmente loca y que toda esa belleza que tenía al final no le servía de nada. También dijo que algunas personas habían intentado entrar a su casa para quedarse con el dinero que le había dejado su madre, pero no habían vuelto a salir. Quien entraba a esa casa no volvía a salir jamás. Después de eso los días siguieron con normalidad, estaban cerca las vacaciones de verano y estaba por terminar la secundaria, hasta que un día se me ocurrió contarle a mis amigos lo que había escuchado de mis padres. Ellos también dijeron que ya habían escuchado cosas similares. También decían que Marta iba de vez en cuando al pueblo a comprar viseras de animales y varias cubetas de leche fresca, y que también era probable que en efecto tuviera por ahí escondido algo de dinero. Con esto en mente mis amigos comenzaron a idear un plan para entrar de una vez por todas a esa casa y ver qué era lo que escondía. La verdad era que yo también quería entrar ahí, no estaba interesado en el dinero, era más bien la curiosidad, quería ver si por lo menos algo de todas esas historias era verdad. El plan era esperar un día a que Marta fuera al pueblo y entrar en aquel lugar. Más temprano que tarde la oportunidad se dio. Marta iba al pueblo más o menos cada 2 semanas en una viejísima camioneta. Ese día no habíamos ido a la escuela y nos habíamos quedado mirando la casa desde lo lejos. Esperamos a que Marta se alejara lo suficiente y entramos. Entonces, lo primero que vimos fue una gran sala con un par de grandes sillones individuales y un comedor muy fino hecho de madera, el cual parecía ser muy pesado. También había un gran patio con una mesa de metal en el centro, y detrás de la casa los corrales de los que había hablado mi madre. Subimos por unas escaleras y fuimos a dar al segundo piso. Había 3 habitaciones las cuales revisamos. La verdad es que no encontramos nada en las 2 primeras, no había nada extraño ni que llamara nuestra atención. Había muchos muebles que parecían haber sido muy lujosos en otros tiempos, pero ahora estaban todos deteriorados y casi inservibles. También había muchas ropas, pero todas estaban ya roídas y carcomidas por polillas. Parecía ser que había habido algo de cierto en esas historias, y era que quien sea que hubiera vivido aquí, en efecto había llegado a tener bastante dinero. Fue al entrar en la tercera habitación cuando las cosas se empezaron a poner feas. Esta habitación no tenía ventanas y estaba toda oscura, por lo que tuvimos que usar una linterna. Había varias mesas, con varias herramientas que parecían ser material de hospitales. Todas las mesas tenían también muchos frascos grandes y pequeños, algunos tan grandes como garrafones de agua. En varios de estos frascos había lo que parecían ser viseras. En otros había fetos, pero había algo extraño en muchos de estos fetos. Algunos parecían humanos, aunque todavía muy pequeños y sin desarrollar. También había algunos que parecían ser pequeños toros y cabras, y algunos más eran sumamente extraños y grotescos. Eran los más grandes, a los que parecía faltarles poco por nacer. Estos parecían tener características tanto humanas como de animal, eran deformes y repugnantes como nada que hubiéramos visto. En este punto yo y mis 3 amigos nos encontrábamos ya bastante nerviosos, pero nos dimos cuenta de algo
algo que no notamos al entrar en la habitación, quizá por lo oscura que estaba. En el fondo de esta, justo detrás de una de las mesas, había una puerta más, una pesada puerta de metal. Yo les dije que ya había tenido suficiente y que quería largarme de ese lugar, pero dos de ellos dijeron que ya que estábamos aquí, debíamos revisar toda la casa y solo esa puerta nos faltaba. En eso escuchamos la camioneta de Marta estacionarse frente a la casa. Ellos abrieron la puerta rápidamente y entraron ambos. Después de eso solo recuerdo haber escuchado rugidos y bramidos de un animal. Luego los gritos desesperados de los dos que habían entrado. Me quedé detrás de la puerta paralizado del miedo. Luego la puerta se abrió de golpe y me dio fuertemente en la cara. Caí al suelo y alcancé a ver unas patas de animal enormes que salían de la habitación. Luego volteé a ver a mi otro amigo, quien se alejó corriendo de ahí, y Marta subiendo a toda prisa las escaleras. Luego de eso todo se oscureció y perdí el conocimiento. Desperté en la madrugada en el camino que iba hacia el pueblo. Estaba todo adolorido y muerto de miedo y frío, pero estaba bien. Me dirigí entonces hacia mi casa. Mi madre corrió hacia mí al verme y mis dos padres me abrazaron contentos de que estuviera ahí nuevamente. Después de eso la policía encontró los dos cadáveres de mis amigos destrozados hasta quedar irreconocibles y con todas las vísceras devoradas. Nos interrogaron a mí y a mi amigo acerca de lo sucedido y ambos dimos nuestra versión. Mi amigo dijo que había salido corriendo en cuanto escuchó los gritos y yo les dije que me había golpeado la cabeza y todo lo recordaba borroso. Al final todos culparon a Marta de haber asesinado y canibalizado a los adolescentes, y aunque la policía la buscó por todos lados no la encontraron, ni a ella ni a nadie más en aquella casa. Yo y mi familia cruzamos hacia Estados Unidos al poco tiempo y no volví a México hasta después de muchos años, cuando ya era un hombre. Al volver me encontré con mi amigo en aquel viejo pueblo, ahora casi por completo abandonado. Me dijo que él también había dejado el pueblo y se encontraba solo de visita, y le pregunté entonces qué era lo que recordaba de aquella tarde, que si él sabía realmente qué había pasado allí. Él me respondió que sí, en serio yo no recordaba nada. Luego me dijo su versión de lo que pasó. Él dijo que cuando estuvimos en esa tercera habitación se percibía un insoportable aroma a leche agria y carne podrida, y que había un perturbador silencio como nunca antes lo hubiera sentido, pero que nosotros estábamos demasiado nerviosos y, cuando nuestros dos amigos abrieron la última puerta, él alcanzó a percibir una voz extremadamente ronca y casi inentendible que repetía unas palabras. Le dije que yo en ese momento solo había escuchado rugidos de un animal. Luego nuestros dos amigos entraron creyendo que solo se trataba de algún becerro que Marta tendría allí encerrado, y fue ahí cuando todo se salió de control. Después de eso se oyeron los gritos desesperados de nuestros amigos. Luego la puerta me había golpeado. Después él volvió a preguntar que si en serio no recordaba lo que había salido de aquella habitación, a lo que volví a decir que no. Le dije que solo había visto las patas de un enorme toro o algún animal similar. Mi amigo entonces dijo que aquello no había sido un toro, aquello no era tampoco un animal ni un humano, aquello según él era algo que se había quedado a medio camino entre un hombre y una bestia. Tenía unas patas deformes y torcidas con pezuñas que apenas le permitían caminar, unos brazos gigantescos similares a los de un hombre, pero mucho más grandes y musculosos, y una cara horriblemente desfigurada y deforme con unos ojos totalmente negros y vacíos, una boca babeante llena de dientes chatos en la que se dibujaba una extraña mueca, como si sonriera, y un enorme par de cuernos a los lados de la cabeza. Caminaba torpemente hacia afuera de la habitación cuando él salió corriendo y se encontró con Marta al bajar las escaleras. La mujer lo había tomado del brazo y le dijo que si se atrevía a decir algo de lo que había visto él y toda su familia iban a morir. Luego llegó a su casa creyéndome muerto hasta que aparecí horas después por la madrugada. Él dijo que por eso jamás le contó a la policía nada de lo que vio, y que jamás le había contado nada de esto a nadie, excepto ahora a mí. Le dije entonces que quizá aquel día aquella cosa no me había asesinado, ya que quizá Marta así se lo había ordenado, porque quizás sabía que yo era el hijo de la que alguna vez fue su mejor amiga. Luego le pregunté a mi amigo que qué era eso que aquella cosa estaba susurrando cuando abrieron la puerta, a lo que él respondió que las palabras de la bestia habían sido: «Madre, ¿eres tú?».